He pensado en contar la historia durante bastante tiempo y, ante todo, quiero informarte desde el principio que todo lo que voy a decir es verdad. No voy a añadir nada por el bien de la historia, ni voy a usar esas palabras estereotipadas tontas para que suene más aterrador. Todo lo que haré será decir la verdad, así que eso es lo que quiero hacer. Así que empezaré desde el principio y daré un poco de contexto. Cuando era niño, empecé a darme cuenta de que tenía un poco de intuición sobre lo que iba a pasar antes de que pasara. Con eso quiero decir que a veces sabía lo que algún niño de la clase iba a decir a continuación mientras molestaba al profesor, o sabía cuándo iba a sonar el teléfono. Ese tipo de cosas no le di mucha importancia. Siendo un niño de 10 o 11 años, lo veía bastante guay, supongo. Luego vinieron esas sensaciones de ya he estado aquí antes, cada vez que iba a lugares nuevos. Normalmente me sentaba atrás y movía los labios silenciosamente repitiendo todo lo que la gente decía. Al hacerme mayor empecé a llamar a eso una sensibilidad que tenía. No fue hasta que tenía unos 14 años que me di cuenta de que también tenía esa sensibilidad hacia los espíritus. Vivo en Irlanda, así que durante el famoso Celtic Tiger, auge económico celta, mis padres se pusieron las pilas y compraron una preciosa casa de unos 250 años. Quiero decir, tiraron secciones, reconstruyeron, cambiaron el tejado, pintaron, todo. Pudimos elegir nuestras propias habitaciones. Yo elegí el ático. Al principio daba miedo, pero una vez que lo reconstruimos un poco, lo pintamos, lo dejamos todo, quedó bastante fantástico. La única parte de la habitación que todavía me molestaba era una pequeña trampilla en el techo hacia un pequeño cuarto de calderas. Solo de mirarla me daba mala espina desde el principio. Así que coloqué mi armario debajo y puse peluches encima para cubrirla y no tener que verla. La primera noche en esa habitación fue bastante intensa. Durante toda la noche oí rasguños y golpes viniendo del cuarto de la caldera. Lo atribuí a los ruidos normales de una casa nueva, hasta que escuché pasos correr por el techo una y otra vez. Esto ocurrió todas las noches. Recuerdo haberlo mencionado, recuerdo haberlo dicho a mi padre. Él se rió y dijo, a menos que haya una persona de 4 pies viviendo ahí arriba, no estás oyendo nada. Seguido del famoso, probablemente solo estaba soñando. Yo sé que no estaba soñando. Esto realmente me asustó mucho, pero sorprendentemente me acostumbré e hice caso omiso. Empecé a notar cosas extrañas en mi habitación, pequeñas cosas. Las puertas del armario estaban abiertas, las cerraba, bajaba y volvía a subir, y estaban abiertas otra vez. Probablemente solo una inclinación en el suelo, concluyó mi padre. Los adornos de alrededor de mi habitación aparecían en posiciones diferentes y ese tipo de cosas. Luego vino la sensación de ser observado, vigilado muy de cerca. Cada segundo que pasaba en esa habitación podía sentir los ojos de alguien o de algo quemándome. Era incómodo, por decirlo menos.
pero intenté seguir con mi vida. No pasó mucho tiempo hasta que comencé a tener terrores nocturnos. Vi cosas horribles, cosas que no me gustaría volver a ver jamás. Sin embargo, el hecho de que fuesen sueños hacía que fueran menos traumatizantes, aunque algo perturbadores. Mi madre me dijo que en medio de la noche oía lamentos. Se levantaba de la cama y me encontraba parado fuera de mi puerta gritando y llorando. Ella me preguntaba qué pasaba, pero yo simplemente negaba con la cabeza y bajaba la barbilla al pecho. No recuerdo ninguno de los llantos cuando me contaron que lo hacía. Me asustó bastante. Algo así nunca me había pasado antes. Empecé a sentirme un poco mal estando en esa casa, específicamente en mi habitación. Cada noche me encontraba pensando en lo triste que estaba, lo cual era extraño para mí porque nunca había tenido problemas. Siempre fui un niño feliz. Sin embargo, todo iba a empeorar. Nunca olvidaré la noche en que todo se vino abajo. Fue solo una noche normal. Supongo me fui a la cama y me dormí. Me desperté de repente en mitad de la noche. En un segundo de despertarme, me invadió el terror y el pavor. Sentí algo que me volvía a mirar, y esta vez lo vi. Giré lentamente la cabeza hacia mi izquierda, y allí lo vi. Una figura negra oscura mirándome, su cabeza inclinada hacia adelante desde su cuerpo, mirando hacia abajo a mí. Pensé que estaba soñando, así que me senté, parpadeé y me froté los ojos. No hubo suerte. Seguí allí, solo que parecía tan sorprendido como yo. Dio un tirón hacia atrás. Quizás al darse cuenta de que yo podía verlo, se deslizó por el costado de mi cama, por la parte inferior, y desapareció en la oscuridad. No pude hacer nada, solo sentarme allí con terror y llorar en silencio. Nunca había estado tan asustado. Me quedé en el sofá unos días después de eso y evité mi habitación por completo. Cambié después de esa noche. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada. Era un desastre, aterrorizado. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera que ya era suficiente, y decidí enfrentar la habitación una vez más. Por puro agotamiento, conseguí dormirme en mi cama, lo que pareció como 5 minutos antes de despertarme de golpe. Estaba allí de nuevo, solo que esta vez su cara estaba directamente frente a la mía. Esta vez, sin embargo, fue a plena luz del día, ya que solo había conseguido dormir como a las 6:00 am. Creo que es justo decir que me oriné en los pantalones. Pasó algo de tiempo y no estoy seguro de cómo al pensar en ello ahora, pero conseguí quitarme todo esto de encima y seguí quedándome en esa habitación. Estuvo tranquila por un tiempo, pero antes de mucho tiempo comencé a despertarme con cortes en el cuerpo, cortes en la piel, sobre todo en la espalda y en los omóplatos. Cada noche, mientras intentaba dormir, sentía como una fuerza invisible me agarraba del cuello. Cada noche era más difícil respirar. Me deprimí mucho, encontrándome despierto a todas horas, sabiendo que me estaban vigilando y contemplando simplemente acabar con mi vida. Ese dormitorio se convirtió en un pozo de desesperación. Mi padre era y sigue siendo hasta hoy muy escéptico con mis historias. Mi madre no tanto. Ella se asustó por lo que estaba pasando e insistió en que llamáramos a un sacerdote de la parroquia, típicamente irlandés. Lo sé. Aunque no soy religioso de ninguna manera, llegué a la fase de ¿qué demonios?
probaré cualquier cosa. Así que fuimos adelante. El sacerdote vino, leyó lo que quiera que lean en estas situaciones, salpicó agua bendita por todas partes y puso una cruz que trajo del Vaticano en Roma en la habitación. Eso no fue suficiente para mí, ya que no soy religioso y sentí que sería hipócrita creer que eso iba a funcionar. Así que simplemente me cambié de habitación. Todavía me da miedo ese ático y solo he estado ahí por breves momentos cuando he tenido que hacerlo. Simplemente supuse que el ático estaba encantado y lo dejé así. La nueva habitación estuvo bien. Más o menos estuve bien durante aproximadamente un año. Aún un poco traumatizado, hay que añadir, y pensé que eso era todo, hasta que me mudé a una nueva casa para la universidad y todo empezó de nuevo. Me mudé a otra ciudad por la universidad y encontré una casa perfecta con algunos de mis muy buenos amigos. Esperaba sepultar todo lo que pasó en mi pueblo natal. Estaba muy optimista por un nuevo comienzo. Me mudé a una ciudad muy histórica y la casa en la que vivo ahora tiene unos 150 años. La primera noche que yo y mi compañero nos quedamos allí, nos inquietaron ruidos de rasguños que venían de las paredes. Lo atribuimos a los ruidos de una casa vieja. Debería haberlo sabido mejor y lo dejé pasar. Ignoramos los golpes y rasguños nocturnos. Un día decidí mencionar algo que me pareció un poco extraño. Expliqué que estaba en la cama una noche intentando dormir cuando sentí mi cuerpo sacudirse ligeramente, como si algo tirara de mi edredón. Esperaba que se rieran, pero uno de mis compañeros se incorporó y explicó la extraña experiencia que tuvo solo unas noches antes. Dijo que estaba en su habitación intentando dormir y tenía los pies colgando al final de la cama. Dijo que estaba dormido cuando algo agarró su pie. Dijo que metió la pierna al pecho y se quedó así un rato, bastante conmocionado. Nos quedamos un poco en silencio y miramos alrededor de la casa, cada vez más inquietos. No pasó mucho tiempo antes de que todo se fuera al carajo en mi casa. A las 6:00 a.m. cada mañana escuchaba un llanto ligero viniendo de la esquina de mi habitación y cada mañana pegaba la oreja a la pared para escucharlo. Cada vez que llamaba a mis compañeros para que lo escucharan, se paraba. Al principio creo que empezaron a pensar que yo me volvía loco. Tardaron bastante en oírlo también. Me alivió mucho cuando dijeron sí, yo también lo oigo, porque empezaba a cuestionar mi cordura. Entonces vinieron los golpes diarios desde la cocina, interruptores que parpadeaban encendiéndose y apagándose, y cosas por el estilo. En ese momento nos lo tomábamos a risa, pero yo sabía que algo no iba bien cuando vi a la figura negra otra vez. Había estado sentado en el sofá y podía ver la cocina desde el rabillo del ojo. Me dio por vislumbrarla mirándome. Miré rápido y ya no estaba. Lo ignoré y decidí no decir nada. No me asusté demasiado, ya que a estas alturas estaba algo acostumbrado, supongo. Pero me perdí un poco cuando uno de mis compañeros dejó escapar algo. Estábamos en una fiesta y uno de mis amigos me dijo algo así como: ¿puedes creer lo que vio nuestro otro compañero la otra noche? Yo no tenía idea de qué hablaba, así que confronté al otro chico. Suspiró y explicó que no quería que me asustara y por eso no dijo nada, pero siguió contando que vio una figura negra en el baño. Me pregunté si sería la misma figura negra que yo vi.
Desde entonces todos estuvimos muy recelosos en la casa. Y entonces vino la noche en que todo volvió a ir cuesta abajo. Otra vez solo éramos yo y mi compañero que habíamos visto la figura negra. El otro se había ido a casa el fin de semana. Estábamos los dos en la sala, trabajando en cosas de la universidad, cuando oímos un golpe. Ambos nos quedamos inmóviles y nos miramos con esa mirada de mierda. Supimos que estaba empezando otra vez, solo que esta vez fue mucho más intenso. Había golpes viniendo de todos los lados de la casa. Era como si alguien se moviera rápidamente por toda la casa golpeando las paredes y pisando fuerte en el suelo. Esto duró unos minutos mientras nos sentábamos allí con terror. Entonces paró y los golpes continuaron desde una sola zona de la casa, mi cuarto. Estábamos en esa fase de reír nerviosamente y mirar alrededor. Yo había estado sentado en el sofá y mi compañero en una pufa enfrente de mí. Él estaba diciéndome algo cuando su rostro cambió. Se puso completamente blanco y yo solo miré más allá de mi hombro. Le pregunté qué pasaba. Todo lo que dijo fue que teníamos que salir de esa habitación ahora y que yo no iba a dormir en mi cuarto esa noche. Los golpes seguían viniendo de allí. Con calma le pregunté qué había visto. Me ignoró. Solo reunió nuestras cosas y empezó a ir a la otra habitación. Lo detuve y, con calma, le pregunté otra vez, ¿qué viste? Estaba mirando más allá de mí otra vez y explicó que vio una figura negra deslizarse por la pared directamente detrás de mí. Ambos salimos de esa habitación y nos encerramos en la suya. Nos quedamos ahí un rato en silencio. Empecé a pensar en todas las cosas raras que han pasado en mi corta vida. Empecé a pensar en el significado de estas figuras negras y a preguntarme si había varias figuras negras o si era siempre la misma figura negra con la que me desperté aquella noche años atrás. Fue entonces cuando por primera vez me di cuenta, quizás soy yo el que atormentaba